Vamos a comenzar con la predicación de este día. ¿Cuántos hemos traído Biblia a la casa de nuestro Dios? Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 22, 2. Cuando lo hayan encontrado, nos ponemos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. A la predicación de este día le hemos titulado Camino de ciegos. Camino de ciegos. Génesis 22, 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana enalbarbado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Leemos hasta ahí, oramos a nuestro Dios. Oramos y decimos: Padre y buen Dios, te damos gracias por un día más de vida aquí reunidos en tu casa, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender un poco más de ti cada día, y sobre todo para darnos todo aquello que necesitamos, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú tomando el control de este mensaje y trayendo palabra fresca a cada uno de mis hermanos, porque todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Nos situamos en el punto de la historia donde Abraham por fin había logrado tener a su primogénito, aquel hijo que era el hijo de la promesa. Y muchos dirán: el objetivo ya está cumplido, Isaac ya está en el mundo, ya nació. Sí, ahora Abraham se enfrenta a uno de los problemas más grandes humanamente hablando. ¿Por qué le titulamos a este mensaje Camino de ciegos? Porque muchas veces el camino cristiano es un camino para gente que no ve más allá, pero que confía y tiene fe en que Dios ya vio y nos va llevando por donde es adecuado y donde no me voy a caer. Muchas veces la fe también que el cristiano tiene es una fe ciega, mas no una fe inútil o inservible. Mucha gente dice: hasta no ver, no creer. Pero Dios dice: aunque no veas, cree. Isaac, el hijo de la promesa, un hijo que ya Dios había mandado. Abraham estaba contento, feliz. A través de Isaac, ¿qué viene? Viene el pueblo de Israel, una promesa de tener una descendencia enorme. A Abraham le dijeron: como la arena del mar y como las estrellas del cielo, así de grande va a ser tu descendencia. Hermano, aquí humanamente Abraham ya estaba feliz seguramente. Ya vino mi primogénito, ya Dios respondió lo primero. Pero ahora nos encontramos en un punto de la historia donde Dios dice: Abraham, agarrá al cipote, agarrá leña, agarrá un burrito y anda a sacrificarlo. Humanamente hablando, la instrucción es dolorosa para cualquier padre. Humanamente hablando,
cualquiera duda. Pero sabe que hay algo entre estos dos primeros versículos que es clave, que no dice en ninguna parte que Abraham dudó, que Abraham lo pensó, que Abraham refutó la orden que Dios había dado, sino que dice en el primer versículo, en el versículo 2, dice la instrucción, y en el versículo 3 dice la acción directa. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, Abraham lo primero que hizo, agarró fuerzas y comenzó el plan. Dios aquí está probando a Abraham. Obviamente Dios tiene un plan hecho, y es un plan muchas veces que no entendemos. La pregunta aquí que muchos y uno podría tener, esa orden pudo haber sido desobedecida por cualquiera. ¿Y por qué? Porque es un pensamiento lógico, es un pensamiento de decir, ¿cómo yo voy a ofrendar o dar en sacrificio a mi hijo que acaba de nacer y es por el que tú mismo, Dios, me has prometido descendencia? Pero sabe que hay algo clave en todo esto. Viene Abraham, tomó sus maletas y salió. El camino, la Biblia no dice qué tan largo era, pero nos damos una idea por la ubicación geográfica. Pero más allá de la distancia, ese pensamiento en la cabeza de saber a qué es lo que iba él. Hermano, usted cuando sale de la casa y sabe que tiene deuda o tiene algo por ahí y sabe que usted va a un lugar y posiblemente se encuentre la persona que le debe, no le asusta. Si uno ahí anda y ve ahí en el súper, en un pasillo, ahí está y se va para el otro. Hermano, si uno se aflige en eso, imagínese el camino hasta llegar a aquel monte que a Abraham le habían dicho. Mentalmente es tortura también para uno. Pero sabe que aquí hay algo clave. Todos conocemos la historia de Abraham y hasta ese punto es sorprendente con la facilidad que él tomó las maletas sin dudarlo y se fue. Y sabe por qué. Es interesante saber también el porqué de todo esto. Abraham primero no había visto un día o dos lo que Dios podía hacer. Abraham lo había visto toda su vida a Dios. Podía ver un panorama tal vez distinto al que nosotros vemos hoy. Ese panorama humano, ese panorama de la piel de uno que se asusta y dice, no, es que no puedo. No, es que para llegar allá está bien lejos. ¿Cómo lo voy a hacer si ni zapatos tengo? Hermano, pruebas en la vida cristiana vienen un montón. Pruebas para la vida de cada uno de nosotros están a la orden del día. Problemas, dificultades, todo esto está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Ya vamos a ir avanzando en la lectura, pero esto es algo que es bien importante para el cimiento de esta predicación. Y es algo que también hablaban en la predicación del día de ayer, que a mí me llamaba bastante la atención y fue una frase que tal vez dijeron con atrevimiento,
Y muchas veces es que hay que predicar la verdad y hay que predicar lo que es y no lo que la gente quiere oír. Hermano, a través de esta predicación y del tema también, ha sido algo que yo siempre he pensado, y a lo largo de ver múltiples escenarios, convivido con muchísimas personas, hay momentos en donde las personas solo van a algo porque les agrada, pero cuando algo desagrada o algo toca la llaga, vamos para abajo, nos caemos. Hermano, cada que alguien viene y habla un tema complicado, un tema que duele, la gente a veces hasta se va de la iglesia porque dicen que uno conoce la vida y lo están diciendo y le están tirando la pedrada a uno. Y no es así. Muchas veces Dios tira la pedrada para hacernos entrar en razón y decir, hey, pone atención, ponele ojo a esto. Pero sabe, a través de todo esto, también no podemos ocultar el hecho de cómo un cristiano debe afrontar sus problemas, sus necesidades, incluso sus deudas, sus problemas de salud, todo lo que a usted le llegue, ¿cómo debe afrontarlo? ¿Va a confiar ciegamente en que Dios va a sacarlo de ahí? Y no escuché ningún amén. ¡Ey! Para adelante. Hermano, la vida cristiana es una vida sufrida también. Jesús, cuando vino, caminó por todos los lados que a él le correspondía caminar. Ayudó cuando él tenía que ayudar. A quien se lo pidió con fe, sanó. Hermano, a Jesús le escupieron. A Jesús lo ultrajaron. A Jesús probablemente, a Jesús hasta impuestos le pidieron y lo sacaron de la boca de un pescado. Aquí, ¿sabe cuál es la diferencia? Y vamos a poner el ejemplo de Abraham y lo vamos a dejar ahí. Ahora hablemos de Jonás. Hermano, ¿usted quiere ser como Jonás o quiere ser como Abraham en su fe? ¿Sabe cuál era el problema de Jonás? El problema de Jonás es que porque eran enemigos, no quería ir a predicar, porque eran contrarios. Hermano, si usted tiene riña, si usted tiene distinción, vuélvase ciego a eso. Jesús no es un Jesús de bandera, no es un Jesús de camisa, es un Jesús para todos. Muchas veces desde este púlpito se insiste en el evangelismo, se insiste en ir por aquellos que están allá en el cantón y que probablemente no vienen. Hermano, esa labor es importante. Volver ciegos o volvernos sordos a los comentarios también. Hermano, uno no anda haciendo la tarea que le encomendó Jesús, la gran comisión. Hay que ir y predicar a todos, dijo, a todo el mundo. Pero sabe, también vemos a Jonás, y Jonás dijo, no, porque son un pueblo enemigo del pueblo de Israel, no voy. Así de simple. Transformémoslo a este tiempo. No voy porque me cae mal, no voy porque le habla a fulano y yo no le hablo a fulano. Hermano, volvámonos ciegos al prejuicio de las personas también. Quiere ver resultados, quiere ver, y muchas personas también dicen en esto, quiere ver oraciones contestadas. Deje atrás prejuicios,
deje atrás toda aquella vanidad que a usted le puede atar a cosas y comience a volverse ciego para seguir a Jesús. Obviamente, y aquí sí lo aclaro, no digo que vamos a ser ciegos y vamos a decir sí a todo. Vamos a decir sí a todo lo que dice la Biblia, no a lo que dice el hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual del cristiano. Y usted y yo tenemos una copia para leerla. Y tenemos también nuestra cabeza. Y Dios dice que nos da sabiduría para entender, discernir y redarguir también. Y también, si nosotros pensamos que no tenemos sabiduría, si no tenemos entendimiento o que nos cuesta, Dios también dice que la pidamos, pero que la pidamos con fe. Ahora, continuando un poco y retomando todo este tema que tenemos, hermano, el camino que Dios tiene para usted probablemente no lo conoce y probablemente usted giró a la izquierda y era a la derecha el camino. Muchas veces pasa eso, pasa cuando no vemos o no estamos sensibles a lo que Dios tiene para nosotros. Pasa cuando nos cuesta hacer caso en estos momentos. Hay momentos donde uno dice, puchica, no creo, no lo logro, no puedo. Ahí en esos momentos es donde uno va a su cuarto, se sienta un ratito y ora y pide dirección. ¿Y sabe qué es algo también particular de esto? Muchas veces la dirección que Dios da no nos gusta. Y es la dirección donde Él ha puesto todas las bendiciones y ha puesto un camino libre de hoyos y de baches que lo que pueden provocar si nos vamos por otro es dolor, sufrimiento, castigo y angustia. Retomemos la lectura de Génesis 22:4. Génesis 22:4 dice: Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, y este es algo que a todo padre en su corazón lo hace temblar. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, llegado ya a casi el final del camino, llegados al punto de decir, bueno, ya estamos cerca, ver a todos lados, y para el niño, para Isaac, faltaba lo más importante. ¿En dónde estaba el cordero? ¿En dónde estaba lo que iban a ofrecer a Dios? En su momento, esto yo creo que es algo muy complicado para Abraham y también muestra algo para nosotros. Muestra una fe, una disposición
y sobre todo muestra confianza en Dios. La respuesta de Abraham fue que Dios iba a proveer ahí, mas Abraham ya sabía lo que se había mandado. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de todo el plan, ya se le había dicho a Abraham quién era el que iba a ser sacrificado. Entonces, viene Abraham y todavía le dice a su hijo que Dios proveerá. Abraham iba con toda la disposición e iba con la orden firme. Sin embargo, también Abraham conocía a Dios y conocía cómo Dios actuaba en esto. Pero es muy importante ver que a pesar de estar en una situación complicada, Abraham no dejaba la orden de Dios de lado ni su fe. Ahora le pregunto yo, Abraham en ese momento de estar hablando con su hijo, yo no me imagino cómo él podía contener esas lágrimas para no llorar, que es algo sumamente complicado, es un hijo. Pero yo creo que Abraham, y esto me atrevo a decirlo a juicio personal y a mi percepción del versículo, que Abraham todavía llevaba en su cabeza que Dios iba a cambiar las cosas. Abraham iba confiando en Dios y que Dios probablemente en este momento estaba acomodando las piezas para lo que él iba a hacer. Imagínese, el hijo de la promesa iba ya a un destino que no era el que Dios había prometido en primer lugar. Pero ¿cómo iba Abraham? Iba con cero dudas, iba con todo, a darle. Hermano, ese camino y en esas preguntas, muchas veces nosotros fallamos y nosotros nos dejamos vencer por el miedo que humanamente podemos sentir ante una enfermedad, ante un problema, ante todo lo que ustedes pueden tener. Hermano, ¿qué le pasó a Eliseo? ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Ahí andaba él con su discípulo y le dijo: nos han rodeado a todos, estamos rodeados, nos van a fregar aquí. Hermano, Eliseo también estaba en una situación desfavorable. Abraham seguramente no entendía qué estaba pasando. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tenían estas dos personas? Tenían una fe ciega en Dios. ¿Y sabe por qué lo llamo una fe ciega? Y se los explico un poco más a detalle. Una fe ciega, para mí en este punto, es una fe que pese a las circunstancias, sigue confiando de la misma manera que al inicio. ¿O sabe cómo le podemos llamar? Una fe constante, una fe que no flaquea. Pero sabe que para eso tenemos que haber conocido, haber escuchado y sobre todo tener plena confianza en que Dios de todo nos puede sacar. El camino es duro, el camino
Es feo muchas veces. Pero muchas veces donde está el gran hoyo, Dios pone una tabla y podemos pasar caminando. Todo es cuestión también de nuestra fe, muchas veces. Hermano, una oración sin fe, no podemos. Podemos orar y lastimar todas nuestras rodillas todos los días del año por una cosa. Pero si de verdad es una oración con fe y sobre todo con entendimiento y confianza, hermano, Dios responde y probablemente responde rápido en esto. Estos grandes personajes de la Biblia hablaban con Dios de una manera tan simple, tan fácil, que incluso para muchos es hasta complicado entender cómo, por ejemplo, David hablaba con Dios, cómo Elías también hablaba con Dios. Si usted se fija en la Biblia, todos estos grandes personajes hablaban de una manera tan simple a Dios y Dios les contestaba tan rápido. Muchas veces nosotros perdemos de vista también el hecho de que Dios, que estuvo con estas grandes personas allá, es el mismo Dios que está con usted y conmigo hoy. Hermano, no hay diferencia entre usted y Elías, por lo menos físicamente. ¿Sabe cuál es la diferencia? La fe y la confianza con la que ellos trataban con Dios. Y no me refiero a una confianza abusiva, sino una confianza respetuosa, con conocimiento de lo que Dios hace por su pueblo. Vino Eliseo cuando estaba rodeado y le dijo al discípulo, no te preocupes, no, tranquilo, pero ¿cómo, Eliseo, si estamos mal? ¿No ves que en la olla de frijoles ya solo quedan 2 frijoles y están nacidos? Hermano, y Eliseo en una hamaca, Dios, abrile los ojos a este para que vea. Pum, y le abrió, rodeado de caballos, de ángeles del ejército que los estaban cuidando. ¿Cuál era la diferencia ahí también? Es que uno podía ver, al tener una relación cercana con Dios también. ¿Sabe qué produce una fe ciega en Dios? Una fe constante produce amistad de una manera respetuosa, pero hermano, muchas veces, y lo digo con conocimiento así, hay personas que se les dificulta orar de una manera, digamos, siguiendo un protocolo y un guión, y todos a veces hasta repiten la misma oración y terminan en lo mismo. Señor, 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 te pido, ayúdame. Amén. Pero ¿cuánto de eso te pido, también podemos transformar en gracias a Dios por este día? Gracias a Dios por lo que hasta el día de hoy has dado en mi casa. Hermano, esto también es parte de una fe y una madurez en este camino.
Yo, si me lo preguntan, bueno, no me lo preguntan, pero se lo voy a decir. Hermano, particularmente a mí me cuesta orar de una manera, digamos, común y tradicional, porque a mí me gusta más hacerlo como que estoy platicando. En mis momentos más difíciles, en alguna situación que uno atraviesa en la vida, a mí me gusta, en vez de estar, no sé, siento raro incluso, se los comparto de esta manera, tal vez, no sé si seré el único, un poco raro aquí particularmente, pero a mí me gusta orar cuando estoy solo, está en silencio y yo puedo platicar con Dios, si es posible unas 2 horas, como que Él está ahí conmigo. Hermano, yo se lo digo y se lo comparto como parte del culto de acción de gracias que hicimos la vez pasada, el domingo, hace un par de domingos. Durante todo ese proceso que yo viví hasta llegar a este punto, yo le digo que reclamé mínimo unas 5 veces. Y de verdad se lo digo. Y reclamar, y uno como que tiene potestad de ir a reclamar algo también, vea. Pero sabe que muchas veces, y una vez particularmente en una predicación allá en San Salvador, escuchaba un mensaje tan diferente que daba el pastor Merlos ahí, y él decía que tuviéramos paciencia, que muchas veces nosotros estábamos enojados y eso cegaba lo que Dios realmente estaba trabajando muchas veces, porque nosotros queríamos una cosa y Dios decía que todavía no estábamos listos. Mire, hermano, desde esa vez yo bajé todo eso y me relajé, y de verdad se lo digo, me relajé en ese momento, que para mí particularmente, se lo digo, es difícil, es frustrante. Uno como joven muchas veces tiene infinidad de oportunidades, pero uno quiere una en particular y es la que muchas veces Dios dice que no. Y Dios dice que no y no es no. Así. Probablemente en el camino que recorramos, y recorrí en este caso, mire, me tocó ser un poco ciego y me tocó comenzar a seguir caminando y a seguir haciendo con una esperanza plena que casualmente nunca llegaba. Hermano, solo cambié una cosa en todo ese problema. Solo cambié una cosa y todo lo demás se destrabó. Y todo el tiempo que yo hice anteriormente por necio, Dios lo redujo a 4 meses. Y tal vez lo hablo con propiedad en mi caso, usted sabrá el suyo, pero hermano, incluso a estos puntos y a esta vida tan acelerada que nosotros llevamos, muchas veces nos cuesta detenernos y nos cuesta bajar la revolución de la intensidad humana y subirle la radio a lo que Dios dice para nosotros. Hermano, pero usted y yo tampoco vamos a lograr escuchar a Dios si no oramos, si no convivimos con Dios. ¿A qué me refiero con convivir? Al ejercicio de orar todos los días, al ejercicio de leer aunque sea un proverbio diario. Mire, yo me acuerdo y yo se lo digo y se lo comparto porque para mí era tortura en su momento, que no entendía, y era que mi papá me hacía leer todos los días un proverbio y todos los días me preguntaba un versículo y quería que se lo explicara.
Hermano, para mí eso era una tortura inmensa, en ese momento que uno estaba pequeño. Pero sabe que ahora me acuerdo de la mayoría de esos proverbios y para la vida diaria de uno ayudan a tomar decisiones, ayudan a discernir en esos momentos de angustia también. Hermano, si usted quiere ver paz y descansar, también Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero la primera parte del Salmo 23 es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. ¿Quién está encargado de mí y a quién le tengo que obedecer? A Dios. Si yo no le obedezco al pastor y soy una oveja, que va en el contexto de Israel, lo que hace el pastor allá en Israel, va con el cayado y la jala del pescuezo y la vuelve a meter al carril. Muchas veces esos jalones tiene que hacer Dios con nosotros también. Mire qué complicado es muchas veces esa intervención que Dios hace, porque en ese jalón, en ese tiempo, como son pastos, mire, jalan a la oveja y si la oveja se cae y se raspa, ni modo, vea, hay que jalarla y volverla a meter, y si no le pegan con el cayado para que vuelva. O sea que también en un proceso de este tipo nos podemos raspar, pero no quiere decir que Dios nos va a dejar como comenzamos. Es que esto también es interesante cómo ver en el caso de Abraham, retomando este ejemplo, cómo Abraham viene, recibe la instrucción, no duda, comienza a caminar, llega al monte, comienza a subir, pone la leña, para resumir ya los siguientes versículos, por honor al tiempo, pone la leña, pone a Isaac, y cuando ya está a punto de cumplir con el sacrificio, viene Dios y le habla que deje al muchacho y que no lo lastime. Okay. Ahí Dios intercede, viene y de ahí ya se cumple el propósito de esa prueba, se da todo aquel espacio en donde yo creo que Abraham respira otra vez de todo ese problema o de esa prueba que él tenía, y por ahí saltando aparece algo. ¿Alguien se acuerda que apareció después? Un corderito apareció por ahí saltando. Y ese corderito tomaron y ese fue la ofrenda de ese momento. Esta historia de Isaac y Abraham es una historia que demuestra fe, confianza más allá de la situación en este punto. Hermano, como le decía anteriormente, usted y yo no somos diferentes a las grandes personas de la Biblia. Lo que nos pasa es que a veces nos falta ese granito de mostaza de fe para que las cosas pasen. Pero mire, si usted deja que Dios tome su vida y le dice que Él lo guíe, le aseguro que Dios no lo va a ir a meter al barro donde va a quedar trabado. Dios lo va a llevar por el mejor camino
Y cuando vengan todas estas pruebas, usted tiene respaldo también. Y tiene a quién correr. Y esto es también importante dentro de todo lo que vemos. Y se los digo en 3 puntos, tal vez claves de este día. Dentro de nuestro cristianismo, Dios prueba nuestra fe. Dentro de todo aquel problema, dificultad, usted no tiene que desfallecer. Seamos no como Abraham, pero tal vez como 1/3 de él, y veamos cómo cambia nuestra situación. Luego, cuando llegue el corderito a Abraham, también podemos ver otra cosa y ver algo tan particular de Dios, que Dios también siempre provee lo que nosotros necesitamos en el momento. Pero aquí hay características dentro de esto. La de Abraham primero fue en la prueba, obediencia, fe y constancia, hasta llegar al monte. Aunque temblaban los pies de miedo, aunque íbamos pensando lo que fuera, no se alejó y siguió en línea recta. Llegó el momento, Dios intercede y provee a nosotros. En ese gran problema que hoy puede tener, o en ese problema de salud, no se aparte. No se deje ir por aquellos comentarios que dicen: ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Si estás bicho, si ya estás viejito, ¿para qué vas si ya te truenan las rodillas? No se deje ir por esos comentarios. Cuando le hagan comentarios, acuérdese de lo que llegaron a decirle los amigos de Job. Acuérdese de lo que les dijo Job también. Acuérdese de esa voluntad también inquebrantable que hay. Job pierde todo, permanece, se humilla cuando no debía humillarse también, porque no había hecho nada malo. Sin embargo, corre hacia Dios, que eso es otra cosa importante, correr hacia Dios, y ahí vamos a ser levantados también. Y lo último que también enseñamos, o quiero que se lleven en este día, es que Dios es fiel a sus propósitos, y va a ser fiel al propósito que usted y yo tenemos para nuestra vida, pero también para el reino de los cielos. ¿Esto qué es? Que Dios también tiene un propósito para usted aquí dentro de la iglesia. Dios tiene para cada uno de nosotros una función particular, y donde usted puede apoyar, y donde usted va a ser de bendición y va a ser bendecido. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, confía en Dios, sigue el camino, no desista, no escuche para otros lados que no son palabra de Dios, y viene usted después, al final, Dios le provee y cumple todo lo que Él ha prometido para nosotros. Aunque no sepamos qué nos toca, Dios ya sabe. Y le tengo una noticia también. Dios nunca da cosas a medias.
ni da algo roto, ni quebrado, ni desgastado. Dios siempre le va a dar al 100 o más todavía. Pero ¿qué pide Dios? Fácil, ya lo dijimos. Dios es fiel en todo. Ahora nos toca a nosotros ser fiel en nuestra fe a Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios.